de cómo puede hablar una persona. Son modos en cómo alguien usa un verbo. Y esto así lo presento o lo introduzco porque en el idioma griego estos modos son gramaticales o son propios de ese idioma. Y entonces al leer una palabra que está en la escritura en nuestro idioma, leemos textualmente, oímos en voz audible como está escrito, pero ¿en qué modo se escribió en el original eso que leemos? Y allí ya necesitamos el apoyo de la concordancia Strong's, que es muy buena, se lo recomiendo, ya está en inglés y en español, para que nos abra y nos dé luz en cuanto al modo en cómo está escrita o fue dicha una palabra. Primer modo, el modo voz pasiva, así escríbalo, modo voz pasiva o voz pasiva. La voz pasiva, ahora sí, paso a decirles el ejemplo. Mira, préstame esto, Elías. Fíjense bien. Elías vive en una casa. Aquí está la casa de Elías. Elías está dentro de su casa. Elías está dentro de su casa. Entonces, yo le pregunto a Elías, oye Elías, ¿por qué no tienes un cojín o una cosa? Yo tengo algo en mi mano. ¿Por qué no tienes esto en tu casa? Y entonces Elías dice, porque nadie me lo ha aventado. Nadie me ha aventado un cojín por la ventana. Ahora fíjese bien, es que en la escritura vamos a leer la palabra recibir, recibir. Y también si vamos a otras escrituras leeremos la palabra dar. Y allí tenemos nuestra crisis. Pero hoy el Señor nos va a dar entendimiento en todo. Y hoy vamos a salir clarificados. Amén. Toda palabra de Dios que se entiende, Satán no la puede robar. Es por eso que es mi interés, es mi parte. Yo voy a hacer mi parte. Amén. Entonces vea, este cojín no lo tiene Elías, no lo ha recibido Elías. Cuando yo le pregunto por qué no está este cojín en su casa, él dice, porque nadie me lo ha aventado. Él está esperando que se lo avienten, que se lo echen por la ventana. El modo en que él está es voz pasiva. Entonces, no lo ha recibido porque nadie se lo ha aventado. Vean. Ahora, el otro modo se llama voz activa. La voz activa es cuando para recibir algo tú necesitas hacer tu parte. Es muy importante los modos porque si supiéramos el idioma griego no estaría dando estas explicaciones, pero como tenemos una traducción, necesitamos este apoyo. La voz activa hizo su parte para recibir. La voz pasiva dice que
Él está dentro de su casa y nadie le ha echado el cojín por la ventana. Entonces, él no está pensando hacer su parte. Él está en su lugar, pero dice, no ha aparecido nada, no ha aparecido nada, no ha recibido nada. Él está en el modo pasivo. El modo activo es cuando la persona juega su parte o juega una parte que le permite recibir. Amén. Ahora sí, los voy a llevar a una escritura. Marcos capítulo 10, versículo 28, 10, 28. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ese es el caso de la situación de una persona, un varón que tiene familia, que tiene negocios, que es un hombre, no es del campo, sino que es del mar. Él trabaja en el mar, es pescador, pero hizo algo. Él dice que hizo que la relación con Jesús fuera más importante que la relación con sus negocios. A ver, explíquenme eso. Fíjense bien. Mi hermano Juan y mi hermano Arturo, por ejemplo, tienen la idea, este es un ejemplo imaginario, de hacer un negocio. Es una serie de procedimientos, pasos, son líneas de acción para abrirlo o ponerlo, instalarlo, adecuarlo, hasta que se abre al público. Allí hay ciertas dificultades, esfuerzos, inversiones, etcétera. Ahora, de pronto que ellos digan, de por sí abrirlo me costó mucho. Ahora, encontrarme una relación que haga que sea más importante que el negocio, hijos, piensen en eso, piensen en eso. Piensen bien. Si ustedes se casaron y encontrarnos una relación que sea más importante que el matrimonio, caso número 1. Caso número 2. Ustedes pusieron un negocio y encontrarnos una relación que sea más importante que el negocio. Caso número 3. Ustedes estudiaron una carrera universitaria y habrá alguna relación más importante que la carrera universitaria, que el bagaje de conocimientos, que eso que los adoctrinó a ustedes, ¿habrá algo más importante que eso? Matrimonio, negocio, carrera universitaria. Esto es muy importante. Pero ¿habrá algo que supere la relación que tengo con estas partes? Fíjense, para el matrimonio solo la muerte nos puede separar. Para el negocio,
¿Qué has pensado? Para la carrera universitaria, ¿qué has pensado? Pero no vamos a pensar cómo desbaratar eso o romper eso, sino eso no es lo importante. Lo importante es, ¿habrá algo que pueda ponerse antes que estas cosas conmigo? Ándale. Y entonces dice Jesús, no, dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo. Ahora, ¿cuánto es todo? Dejó ropa en el tendedero, dejó pescados en el asador, o dejó personas y dejó propiedades. Pero entonces, ¿cuál es ese sentido de haber dejado? No es de destrucción, no es de abandono, no es de olvido, es que tengo una causa que en importancia toma el primer lugar, en importancia. Por lo tanto, en este sentido, ¿habrá alguien más importante que mi esposa? ¿Habrá alguien más importante que el dinero? ¿Habrá alguien más importante que el negocio? ¿Habrá alguien más importante que mi título? ¿Habrá alguien más importante que mi capital? ¿Habrá alguien más importante que mi marca? ¿Habrá alguien más importante? Pedro fue claro, conciso y preciso y ni siquiera describió, simplemente él dijo, con esta palabra abarco todo, dejé todo y te hemos seguido. A diferencia del joven rico que lo tenemos en los versículos anteriores, el joven rico había cumplido todo, pero Pedro dejó todo. Ahí hay una preciosa comparación. El que cumplió todo, el que dejó todo. Entonces Jesús habló con el que cumplió todo y el joven rico le dijo, he cumplido todo desde chiquito. Y Jesús habló con el que dejó todo. No vemos que Pedro dijo, soy rico como el otro, pero Pedro era un hombre de negocios. Oye, cuando en aquel entonces tenías un barco, es como ahorita, ¿quién tiene un avión? ¿O quién tiene un hotel? ¿O quién tiene una franquicia, etcétera? Pero fueron muy concretos ellos. Tenemos a dos personas que quieren hablar con la misma persona porque el joven rico quiere hablar con Jesús y Pedro quiere hablar con Jesús. Los dos quieren hablar con la misma persona. Jesús puede oír a alguien que se fue por la vía de cumplirlo todo. Sí, ya platicó con alguien así. Y Jesús puede oír a alguien que se fue por la vía de creer, de dejarlo todo, de seguir. Sí, Jesús ya platicó con alguien. Entonces debemos seguir leyendo a ver cuál fue la conclusión. ¿Qué dijo la persona que escuchó a ambas personas? Ahora, si tú no has dejado nada por la causa de Cristo, de todos modos puedes hablar con Él. Él no se va a ofender ni a esconder. De todos modos puedes hablar con Él. Y si tú no has cumplido nada, ningún mandamiento, de todos modos puedes hablar con Él. Pero veamos que la historia solo permite ver a quienes cumplieron todo y quienes
dejaron todo. El que cumplió todo se fue triste de esa conversación. El que creyó, se gozó. Todas las preguntas que hizo le fueron contestadas. Todas las preguntas que hizo le fueron contestadas. No hubo ya ninguna duda. Todas sus imaginaciones fueron aterrizadas. Él pudo usar su entendimiento para ver claro, porque le habló el Espíritu. Dice Jesús que mis palabras son espíritu. Entonces veamos. Yo creo firmemente que aquí hay personas que son como Pedro. Son como Pedro. Habemos personas que el interés es seguir al Señor. Amén. Allí tenemos entonces quienes no han dejado, quienes sí dejaron algo. Quiero recalcar ese punto. No es abandonar, ni olvidar, ni echar por la borda. Es anteponer al Señor primero. Lo demás no desaparece. Al contrario, se va a multiplicar. Pero se antepone una causa que hará la diferencia. Hará la diferencia. Y esto se lo voy a explicar bien bonito. Miren, dice, estamos en Marcos capítulo 10 y dice 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, es en plural, es a todos, que no hay nadie o ninguno, quiere decir que no encontrarán ningún caso negativo. Dice, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras. Quiere decir que la casa ahí está, los hermanos siguen siendo hermanos, las hermanas siguen siendo hermanas, los padres siguen siendo papás, la mamá siguen siendo mamás y la mujer sigue siendo la esposa. Los hijos siguen siendo hijos y las tierras siguen estando allí. Pero hay una causa que tiene nombre, tiene reino y tiene palabra. Es viviente, es divina, es dominante, tiene gobierno, tiene a alguien, es un tipo de causa especial. Esa causa no es terrenal, pero está en la tierra. Es del cielo, pero no está en el cielo, está en la tierra. Es algo que Jesús lo describió con 3 palabras. Dice Jesús, soy yo, es mi reino y es mi palabra. No hizo un libro de todo eso. Fue bien concreto porque si no nos perdemos. Dice, soy yo, es mi reino y es mi palabra. Soy yo, o sea, es mi nombre, es mi Padre y es mi evangelio. Entonces, es bastante concreto saber cuál es la causa. Tripartita. Tres partes. Entonces dice Jesús, vean, las casas siguen siendo vivienda, los hermanos siguen siendo hermanos, todo. Pero yo estoy ahora en la primera posición, soy el primero en turno, en importancia, en relación, soy el primero en abarcar todo. Antes no estaba. Ahora, aquí tenemos una perspectiva preciosa.
no hay ninguna necesidad y no hay por qué meter cizaña entre Jesús y la familia. No hay ninguna necesidad de enemistar al Espíritu de Dios que está en ti y ellos. No hay ninguna necesidad. Entonces, el panorama que nos presenta Jesús es este. Quiero que vean qué ha causado la casa, la familia, la tierra, los hermanos, qué ha causado lo que tienes. Y dime hasta dónde has llegado con lo que tienes. Tú dime hasta dónde has avanzado con lo que tienes. Pues Señor, soy esto, tengo esto, he hecho esto. Y Jesús dice, ¿te gustaría ponerme a mí primero? Entonces entra la voz de Pedro y dice, Señor, yo ya lo hice, pero pues, ¿cómo lo cuento? ¿Dónde está el 1 y el 2 y el 3 y el 4? ¿Hasta dónde llego? Jesús captó a Pedro, captó el espíritu de Pedro. Dice Pedro, no yo, solamente todos te hemos seguido. Recuerda, los barcos allí están y seguían trabajando con alguien. Pedro tenía su casa, su esposa, se nos dice que tenía suegra. Entonces, todo está allí. Nadie anda huyendo en el planeta, todos están allí. Entonces, vean la perspectiva. ¿Qué han logrado con ellos? En este sentido, ¿qué les han causado ellos a ustedes? Entonces Jesús dice, vean lo que yo les causaré a ustedes. Me toman, me ponen, me hacen causa. Ahora, yo conozco parte de los negocios de ustedes. ¿Cuáles serían las preguntas que tendrías tú? Le dirías, Señor, ¿a poco tú sabes hacer mi negocio? ¿A poco tú le entiendes a mi negocio? ¿A poco tú tienes facilidad de mano para hacer lo que yo hago? ¿Cómo es que vas a ponerte primero? ¿O cómo es que yo te voy a poner primero y recorro a los demás? En otras palabras, hermanos, esta es la cuestión, el meollo. ¿Qué negocio traes tú? ¿Qué negocio traes tú? Porque yo traigo un negocio, pero ¿qué negocio traes tú? Y entonces, en estas palabras que habló el Señor, que son muy amplias porque está el versículo 29 y el 30 y el 31, ahí está muy amplio el mensaje, es lo que nos ocupa entender. Dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o hijas o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más. Subraya la palabra reciba. Ahora en este tiempo. Muy bien. De primera mano nos gustó el verbo recibir. De primera mano. Recibir, recibir. Vamos a hacernos ciertas preguntas que hoy estudié y llegué a esas preguntas y son parte de un nuevo libro. ¿Por qué razón el Señor habló acerca de recibir como conclusión después de dialogar con el joven rico y Pedro? No está la palabra recibir sino hasta el final. Y Jesús
concluyó, concluyó. Cuando Jesús habló esta promesa, nos permitió reconocer que todos los grupos de personas que Él mencionó en los diálogos de arriba, vamos a ver cuáles. A ver, sigo con mis preguntas. ¿En los diálogos de arriba están mencionados los pobres? ¿Sí o no? ¿Alguien diga sí o no? No, pues fíjense que sí. Tienen que leer. En los diálogos de arriba, ¿están mencionados los pobres? A ver, pónmelo donde dice. Esta promesa no es para el que la oyó solamente. Previo, Jesús en sus diálogos comenzó a hablar de personas que no estaban. Cuando le dijo al joven rico, vende todo y dáselo a los pobres. Dáselo a los pobres. Ahí están los pobres. Márquelo. Siguiente pregunta. ¿Mencionó a los ricos? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Mencionó a los discípulos? Sí. ¿Mencionó a cualquiera? ¿A todos? ¿A, a, a todo aquel? Muy bien. Entonces, es evidente que es la voluntad de Dios que los ricos reciban, que los pobres reciban, que los judíos reciban y que los gentiles reciban. Si una promesa no tiene definido la población objetiva, o sea, para quiénes, entonces hay una laguna allí, no hay conexión clara con la promesa. Vean, Jesús mencionó a los ricos, a los pobres, mencionó a los discípulos, mencionó a cualquier judío y a cualquier no judío, al grado de decir, y todos los que, o sea, es cualquier persona, toda persona nombrada, todos los que, o cualquiera que, por mí. Jesús no hace acepción de personas. Lo que sí enfatizó es que toda persona que tome su causa califica. Toda persona que tome su causa califica. Entonces, una vez que sabemos esto para quién es, o sea, si soy gentil, ¿puedo? La respuesta es sí. Si soy pobre, ¿puedo? La respuesta es sí. Si soy rico, ¿puedo? La respuesta es sí. La siguiente pregunta, porque esto no es exclusivo, puros pobres. No, no es para puros pobres. Si a los ricos Jesús les dice, les hace falta algo, entonces no son tan ricos como esperaban. Entonces, es por eso que hay que prestarle atención. Todo está en el cuerpo del mensaje y hay que agarrar contenido muy anterior. Por ejemplo, no podemos hacer un mensaje desde el versículo 28 en adelante. Tenemos que agarrar desde el 16, si se trata de Mateo 19, 16, o desde el 17, si se trata de Marcos 10, 17, hasta el 31. Vean ahora el punto crítico.
Cuando Jesús habló la promesa, y este mensaje lo escribieron Mateo, Marcos y Lucas. Les voy a decir las citas: Marcos 10, Lucas 18, Mateo 19. Me gusta Marcos 10, 29. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado casa o hermanos, estoy leyendo en La Dios habla hoy, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá, subraya recibirá. ¿Se acuerdan del ejemplo con Elías? Debemos entonces ya aterrizar todo esto que hemos venido desarrollando. ¿Por qué Elías no ha recibido? ¿Porque no tiene promesa? No. Porque está en el modo pasivo, y esta palabra recibirá en el original está en el modo activo. No podemos estar en un modo distinto al de la palabra de Dios. Como Él haya hablado, ese debe ser nuestro modo. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es el modo si no hay pies de página o notas a margen, si no es una Biblia que tenga ayudas en griego? Sí requiere una investigación extra. Eso está de mi parte y hoy lo traigo. Hice una investigación en la concordancia Strong's, que está disponible en línea, y me define en qué modo está escrito en el original griego, en qué modo fue hablado. Me define otras palabras que son concepto de la idea original y las vamos a usar. Se las voy a decir y tome nota, por favor. Cuando Jesús dice recibirá, está diciendo echará mano de. Entonces, podemos superponer este concepto. Dice, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más. Podemos decir, echará mano ahora en la vida presente de 100 veces más. También significa tomar. Vamos a superponer. Tomará ahora en la vida presente 100 veces más. También significa entrar. Entrará ahora en la vida presente 100 veces más. 100 veces más. También significa intentar. Intentará ahora en la vida presente 100 veces más en cuanto a casas, hermanos, hermanas. Esa palabra recibir significa echar mano de, tomar, entrar, intentar, llevar, aceptar, alcanzar, cazar, cobrar, obtener, prenderá, prender, quitar, recobrar, recoger, tener, traer. Aún es la idea de casarte con 100 veces más. Miren, se pone un hombre y una mujer de rodillas frente al altar, se hacen los votos matrimoniales, se les pone un lazo sobre el cuello, y cuando todo eso sucede, se dicen los votos matrimoniales y se levantan, están unidos en santo matrimonio, están casados. Entonces, yo casado con 100 veces más en la vida presente. Vean, ¿en qué modo está este verbo? El mismo diccionario me explica ciertas cosas. Por ejemplo,
no indica violencia, no es llegar y arrebatar, eso no es recibir. No indica llegar removiendo cosas, eso no es recibir. También no es voz subjetiva o pasiva, es como vivir con la idea de que siento aquí adentrito que me lo van a ofrecer, traer. Estoy pensando, todo lo que es pensar adentro, suponer, tener la idea adentro, es algo subjetivo. Esta voz, recibir, está en el modo activo, voz activa. Es forma objetiva. Quiere decir que la persona que tiene la causa, por haber tomado la causa, eso es lo que se le toma en cuenta, y eso es, dice el Señor, con eso se casa con esto que estoy diciendo. Por haber hecho eso, y todo esto es por fe. Todo esto es por fe. Con Jesús, con el Evangelio, con el reino. Por haber hecho eso, dice que echas mano de. Aleluya. Vean, el hombre rico no puso la causa, no la antepuso. Dice el versículo 22, ahí en Marcos 10, dice el versículo 22, pero él, el hombre rico, afligido por esta palabra. ¿Viste cómo rechazó la palabra? ¿Viste cómo rechazó la palabra? El diablo le robó la palabra, no la entendió, no la entendió. Se fue triste porque tenía muchas riquezas o era muy rico o tenía muchas posesiones y aún así le dijeron que le hacía falta algo. Muy bien, paso al siguiente punto. Una vez que la palabra está penetrando en nuestro corazón, para que Satán no robe la palabra, tú debes entenderla. Eso es lo más importante. Entenderla quiere decir que en tu entendimiento esta es clara y a la vez desciende a tu profundo interior, a tu interior, al grado tal que deja de estar superficial, tiene profundidad, tiene raíces. Amén. Ahora, mi mente debo tenerla renovada por esta palabra. Es estar consciente o tener conciencia de esta palabra. Esta palabra en mi mente es la voz del Espíritu de Dios diciéndome, puedes ir por más, puedes echar mano de, tienes acceso a entrar. Tienes acceso a entrar. Miren esto, les voy a poner este contraste. Cuando leemos en el versículo 30, allí, que no reciba 100 veces más, yo me hice esta pregunta, ¿por qué no dice que no se le dé 100 veces más?
Hubiera sido más entendible, pero en un pobre sentido, que el Señor hubiera hablado: ordeno que se le dé 100 veces más. Listos con eso. Si hay alguien aquí que está entendiendo que el Señor quiso decir que se ponga a buscar a quienes le den, está entendiendo mal. Yo hice eso en un tiempo. Si dice que recibiré 100 veces más, me voy a poner a buscar quien pueda darme. A eso no lleva la escritura, eso no dice el texto. Pero al no entender la palabra, Satán me robaba la semilla. Y me quedaba estancado en que dice que recibiré. Bueno, me debo poner a buscar a los que me van a dar. Eso no dice el texto. Pero se fijan cómo son en estos momentos donde Dios usa la predicación y la enseñanza para liberar tu mente de toda forma de esclavitud. No debes ponerte a buscar a quien te deba dar. No es esa la actitud que debes tomar. Entonces exploté y dije, entonces que alguien me explique qué es recibir. O mejor hubiera dicho el Señor, díganle que le daré 100 veces más, pero no dice que le daré 100 veces más. Fíjense bien, otra vez se los voy a platicar. Yo entendía que debo buscar a quienes me deben dar, porque entendía que recibir es ir a buscar a los que me deben dar. Hermanos, denme, porque de seguro de esa forma voy a recibir. También, cuando vi que eso no funcionó, entonces yo dije, estoy entendiendo mal. Entonces dije, ¿y por qué no diría, o por qué no mejor se hubiera dicho, se hubiera escrito, le daré 100 veces más? Pues ni debes buscar quién te deba dar y ni dice que se te dará 100 veces más. Usó la palabra recibir, no la palabra dar. Son esos puntos bien delicados en donde nos metemos al lenguaje. Entonces el verbo recibir está en voz activa. Y si no es claro lo que yo debo hacer, no me conecto, no recibo la palabra, no entiendo la palabra y me roban lo que oigo. Lo único que el Señor dice que está de mi parte moverme en o sobre es hacer las cosas por causa de Él y del Evangelio. Entonces, yo voy a estudiar mis movimientos y hacerme una pregunta. ¿Lo hice por causa del Señor? Y nomás hay dos respuestas, sí o no. ¿Lo hice por causa del Señor? ¿Lo hice por causa del Evangelio? ¿Lo hice por causa del reino? ¿Lo hice por causa? Ahí es donde en su corazón uno batalla consigo mismo. ¿Y por qué tengo que meter en todo al Señor? Entonces allí se vuelve más real la batalla. Ya no es teología, no, ya es yo mismo estoy confrontándome. ¿Por qué tengo que meter al Señor?
Entonces, el Señor me dice, hablé en el sentido objetivo, voz activa, no te estoy volviendo violento, no te estoy volviendo, haciéndote alguien impetuoso, indómito, no. Tampoco no te estoy poniendo en un modo pasivo, no te estoy poniendo en un modo pasivo. Creen que en el modo pasivo van a recibir. Eso no es verdad. Entonces, cuando les hablé hace unos minutos de una comparación, es que el Señor Jesús, su reino y su palabra harán que yo alcance y eche mano de mucho más que lo que mis parientes me motivan, influyen, me alientan o me incentivan. Dios trajo su reino, su evangelio y su nombre a través de su Hijo, su palabra hecha carne, para decirnos, yo voy a influenciarte mucho mejor que cualquier otra persona. Yo voy a hacer que tú eches mano, tú entres. Me gusta la palabra entrar porque Jesús la usó en el versículo 23. También cuando yo leí que Jesús le dijo a Nicodemo, entrarás, si no naces de nuevo, no entrarás. Se me hizo bien difícil entender eso porque si es algo que no veo y luego me dicen que entro y no entro o no entro, entonces, ¿qué es entrar? Versículo 23 dice, el versículo 23 allí. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y de allí se agarran muchos para hacer la oración que hizo David en el Antiguo Testamento antes de tener la gracia y el Espíritu Santo, con toda la revelación, Señor, no me des ni riqueza ni pobreza, solamente manténme del pan diario. No haga esa oración, por favor. Usted necesita riquezas. Usted necesita riquezas para predicar el Evangelio. A ver, vámonos mañana a plantar una iglesia en Pino Suárez. Y solamente pueden ir los que tengan de 10,000 pesos para arriba, listos. Son pocos, porque se requiere un terreno, se requiere esto, esto y esto. Entonces, necesitamos las riquezas para predicar el Evangelio. Pero vean, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, allí la palabra está entrar. Recibir es entrar de forma activa, es tomar, llevar, aceptar, alcanzar, cazar, cobrar. Pero ¿quién me está influenciando? ¿Quién? Alguien invisible. Alguien invisible. Alguien invisible. ¿Ustedes ven al Espíritu Santo? No. ¿A Jesús? Tampoco. ¿Ven la palabra viviente? No. Pero hay una causa. Hay una causa que es mi primera relación. Estoy siendo influenciado día y noche por esa causa. De hecho, yo ya no vivo en una colonia, yo vivo en un reino. De hecho, yo ya no pienso como lo que me enseñó la escuela. Yo pienso como está escrito en el Evangelio, como dice el Evangelio. O sea, comienzas a
Comienza a correr por el árbol de tu vida el Espíritu Santo como savia. Los pámpanos comienzan a dar fruto. Amén. Satán, el enemigo de los hermanos, está viendo cuál hermano no le entiende la palabra y se la roba. Y se la roba. Poner a un hermano en el modo pasivo para recibir es bien fácil. Decirle, quédate aquí, vas a recibir. Y ya, lo engañamos. Satán dice, otro más que está como quiero que esté. Jesús habló en el modo activo. Esas son las partes que al reunirnos, quien enseña, dice Jesús en Mateo que Dios usa la predicación y la enseñanza para traer liberación en la mente, en la vida de la persona. Miren, les voy a dar una revelación tan tremenda. Vayan allí a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Diga conmigo, Satán no me va a robar la palabra. Aleluya. Donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí. A ver si es Lucas, donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí. Es Lucas 4, perdón. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Dame un compadre de este versículo, por favor. Pónmelo en inglés, en inglés. Súbele más. Me ha ungido. Ahí está. Ahí se ve bien clarito en inglés. Súbele un poquito más. Ahí está. Dice a predicar liberación a los cautivos. ¿Hay alguien que me quiera ayudar a traducir? ¿Estoy traduciendo bien? Sí, muy bien. Aquí tengo el lado americano. Viene la revelación. A predicar liberación a los cautivos. La forma más alta de liberación es por la predicación y la enseñanza. Cuando les digo que los voy a liberar, no es un asunto de que comiencen a dar vueltas y se arrastren y eso. No, 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 no. Es que Dios va a usar la predicación y esa es la forma más efectiva de liberar a alguien. No de pásenlo al cuartito y échenle, hagan que vomite. No, 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 así no. Dios va a usar la predicación para liberarte. Porque esa es la liberación más efectiva, la más contundente, porque se libera tu manera de pensar. Andamos tratando con los huesos de la gente, la piel de la gente, la sangre de la gente, y cuando le tratamos el entendimiento, la mente. Falta liberar eso. La liberación de un cautivo no es porque está amarrado en lo natural, es porque
en la mente tiene trabas, no tiene fuerza, no es hombre fuerte, es hombre vencido, lo tiene un tirano, rápido va y le roba. Bueno, ¿por qué debes estar bajo la predicación? Porque es liberatoria. Amén. Es liberatoria, es liberatoria. ¿Quiere ser libre? Venga y escuche. Venga y escuche. Póngase bajo la enseñanza y la predicación para predicar liberación a los cautivos. Y esto significa que Dios va a usar la predicación para liberarte. Amén. Amén. Qué bueno que alguien dijo amén. A ver, ¿cómo dice en español un compadre? Otro. Es que en inglés está bien clarito, bien clarito. A proclamar libertad. De hecho, proclamar es una forma. Es predicar y enseñar. Predicar y enseñar. Eso es una fórmula de liberación, la mejor, hermanos. Es la mejor. Cambian su manera de pensar. Quedan libres. Amén. Alguien dele un aplauso al Señor. Aleluya. Miren cómo se cambiaron ya del modo pasivo al modo activo por la predicación. Es liberatorio. Amén. Entonces, pregunta de examen. ¿Los ricos tienen acceso a la causa de Cristo? ¿Los pobres, los judíos, los gentiles? ¿Puede ser cualquiera? ¿Cualquiera puede ser? ¿Hombre o mujer? ¿Puede ser cualquiera? Sí. Exactamente así. Así es como quedas libre. Amén. Entonces, aleluya. Jesús le dijo a Pedro, eh, recibirás 100 veces más en esta vida. Amén. Recibirá ahora en la vida presente 100 veces más. Es muy importante como dice en el versículo 30. Pon el versículo 30, por favor, en Marcos 10, ya para concluir. El versículo 30 nos pone dos verdades. Está la primera en la palabra ahora y en la palabra tiempo está la otra verdad. Ahora quiere decir que esa promesa está dicha en la tierra y es para la tierra. Dios en Jesús la habló en la tierra y es para que se haga efectiva en la tierra. Y el tiempo es en el momento en que la causa esté funcionando y tú estés funcionando también. ¿Cuándo? Ambas cosas son y existen, pero cuando es hasta cuando están juntas que entonces echas mano de más. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bien, es hora de ponernos de pie. Es hora de ponernos de pie. Le damos gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, por la predicación de tu palabra que está liberándonos de toda cautividad en la mente, de toda palabra que quiso dominarnos, que fue negativa, que fue
del acusador que fue mentirosa, pero estamos ya libres en el nombre de Jesús. Gracias, oh Señor. Gracias por tu pueblo que se reúne a estas horas y que a partir de hoy tienen en su entendimiento claridad. Eso les da una fe objetiva. Cada vez que ellos están bajo la enseñanza y la predicación, el poder liberador del Señor les, les sobreviene y quedan libres. Oh Señor, aleluya, gracias Señor. Gracias por la unción que tiene tu palabra. Gracias por la unción que tiene tu palabra, Señor. Diga conmigo, estoy libre. Estoy libre en mi mente. Estoy libre en mi manera de pensar. En el nombre de Jesús.